Uno, dos, uno, dos. Yo creo que ahorita sí está mejor. Sí. Y es que ahí tenía mucho eco. Ajá, por ahí. Muy bien, mis hermanos, estábamos en la parte donde dice la palabra de Dios que ningún impuro será sellado o recibirá el sello de Dios. La última cita que leímos fue de Apocalipsis 21, 27, ¿verdad? Donde dice que ningún impuro entrará por las puertas de la santa ciudad. Vamos a leer también lo que dice en Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 13 en adelante. Primera de Pedro, capítulo 1. Capítulo 1, desde el versículo 13 en adelante. Amén. Dice la palabra de Dios, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Hermanos, en esta condición es que somos sellados, ¿verdad? Dice el versículo 17, si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, ¿cómo debemos de vivir, hermanos? Conducíos en temor en todo el tiempo de vuestra peregrinación. Pues acá solamente somos peregrinos. Primera de Pedro, capítulo 1, ahorita estamos en el versículo 17, y vamos al versículo 18. Primera de Pedro, capítulo 1, vamos al versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por eso nosotros, como el cordero era sin mancha y sin contaminación, también los que estamos siendo sellados debemos estar sin mancha y sin contaminación. Ya destinado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. ¿Por amor a quién? A vosotros, a nosotros. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Cómo es que nuestro ser es purificado? Nuestras personas son purificadas, dice que por la obediencia a la verdad. Mediante el Espíritu. ¿Cómo es que se obedece a la verdad? Mediante el Espíritu. Para el amor fraternal no fingido. Amaos los unos a otros, entrañablemente de corazón puro. Otra vez vuelve a lo que es el carácter de Dios, ¿verdad? El amor de Dios. Vuelve a lo que es tener la imagen de Cristo, hermanos. Dice el versículo 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es por la palabra de Dios, mis hermanos, que somos renacidos nosotros, ¿verdad? De una simiente incorruptible. Versículo 24, porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra de Dios o la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Así, hermanos, encontramos el contraste de aquellos que están siendo sellados, pero también los que no están siendo sellados. Por eso cada uno de nosotros debe pedir el auxilio del Espíritu, el Consolador, para que examine nuestro ser, nuestras almas, nuestras mentes, nuestros corazones, y así cada uno de nosotros tenga certeza de que estamos siendo sellados o vamos a recibir la marca de la bestia, más bien dicho, porque si usted no es sellado, mis hermanos, con el Espíritu, va a recibir la marca de la bestia.
El que no es sellado recibirá la marca de la bestia, con toda certeza. Ahora, vamos a continuar leyendo lo que dice acá, mis hermanos. Dice, el sello de Dios nunca será puesto en la frente de hombres o mujeres que sean impuros. Nunca será puesto sobre la frente de seres humanos ambiciosos y amadores del mundo. ¿Somos ambiciosos todavía y amadores del mundo? Dice que el sello de Dios no será puesto sobre ese tipo de personas, ¿verdad? Los ambiciosos y los amadores del mundo. Vamos a leer Proverbios 28, 22. Proverbios 28, 22. Veintiocho, 22. Amén. Vamos a leer desde el versículo 20. Dice la palabra de Dios, el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apura a enriquecerse no será sin culpa. Porque es ambicioso, ¿verdad? No será sin culpa. Hacer acepción de personas no es bueno. Hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. Se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir, ¿qué cosa? Pobreza. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. El que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, compañero es del hombre destruidor. Así, mis hermanos, la avaricia, la ambición no pueden ser prácticas en los hijos que están siendo sellados, los hijos de Dios. Vamos a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Vamos a leer los versículos 3 y 4. Amén. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Que no se manifieste ningún tipo de contienda ni ambiciones entre nosotros por tener los mejores puestos, ¿verdad? Sino que en nosotros haya, como dice el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Muy bien, vamos nuevamente al libro de Proverbios, ahora Proverbios 1:19. Proverbios 1:19. Amén. Dice Proverbios 1:19, tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia,
la cual quita la vida de sus poseedores. Pero para entender el contexto vamos a leer un poco más atrás. Dice, versículo 16, o del 15, perdón. Hijo mío, no andes en caminos con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Versículo 18, por ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. El codicioso es capaz de matar. Los tales no heredarán el reino de Dios. Vamos a leer respecto a lo que, aunque esto lo leímos en la mañana, lo que llaman al mundo, ¿verdad? Tampoco serán sellados. Primera de Juan capítulo 2, 15 al 17. Primera de Juan capítulo 2, 15 al 17. Amén. Primera de Juan capítulo 2, versículos 15 al 17. Amén. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Y cuál es la voluntad de nuestro Dios? Nuestra santificación. Que seamos santos, ¿verdad? Que nos apartemos de todo tipo de prácticas inmundas, de todo tipo de pecado. Santiago 4, del 1 al 10. Amén. Dice la palabra de Dios, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Hermanos, como dice el siguiente versículo, en estas condiciones no seremos sellados. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Los enemigos de Dios heredarán el reino de Dios? No. Versículo 5, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste ¿a quiénes? A los soberbios, y da gracia a los humildes. Someteos pues ¿a quién? A Dios. Resistid ¿a quién? Al diablo, y Él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en llanto y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Sí, mis hermanos, cualquiera que es ambicioso y que ama al mundo, no recibirá el sello de Dios. En el mismo libro, capítulo 3 de Santiago, del versículo 13 en adelante. 3:13. Amén. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Se pregunta. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre.
Estos son los que están siendo sellados, ¿verdad? Si alguno entre nosotros dice que es sabio y entendido, ¿cómo se muestra eso? Por su buena conducta, sus obras en sabia mansedumbre. Versículo 14, pero si tenéis celos amargos, estos son los que no son sellados, ¿verdad? Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis con la verdad, contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrena, es terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Tiene certeza en lo que hace, ¿verdad? Por eso los que estamos siendo sellados tenemos, ¿qué dice? Certeza en la verdad, que la palabra de Dios que Él nos da está fundamentada en la misma roca que ha dado la palabra, que es Cristo Jesús. Dice el versículo 18, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Por eso es que el fruto del Espíritu también incluye paz. Amén. Contra los cuales dice que no hay ley. Entonces encontramos siempre el contraste entre los que están siendo sellados para Dios y los que están siendo sellados para recibir la marca de la bestia. Marcados, más bien dicho, para recibir la marca de la bestia. Así, mis hermanos, que todo esto nos ayude a que nosotros entendamos qué significa, mis hermanos, ser sellados. Ahora, aquí se menciona también otra característica de los que no serán sellados, mis hermanos. Dice que nunca será puesto sobre la frente de hombres y mujeres de corazón falso o engañoso. No, esta es una característica. Pues estamos hablando de las características de los que van a recibir el sello de Dios y los que no lo van a recibir. Nunca será puesto sobre las frentes de hombres y mujeres cuyos corazones son falsos o engañosos. Vamos a leer las citas, ¿verdad? ¿Qué cita se nos viene primero, hablando de corazones falsos y engañosos? Jeremías, ¿verdad? Jeremías 17, 9 y 10. Amén. Jeremías capítulo 17, versículos 9 y 10. Amén. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Por eso, hermanos, no podemos confiar en nuestro propio corazón. No podemos confiar en nuestro propio juicio, en nuestro propio entendimiento, sino ¿en quién? En la sabiduría de Dios. Solamente en la sabiduría y en las enseñanzas de nuestro Dios, mis hermanos. Porque los hombres y mujeres, dice, de corazones engañosos, nunca recibirán el sello de Dios. Vamos a leer lo que dice Marcos, capítulo 7, 21 al 22. Marcos, capítulo 7. ...21 al 22. Amén. Dice la palabra de Dios, mis hermanos, porque dentro del corazón de los hombres salen, ¿qué cosa dice? Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia,
la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, todas estas cosas, todas estas maldades de adentro salen y contaminan ¿a quién? Al hombre. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué nos estamos llenando entonces, hermano? ¿De las cosas de este mundo? ¿De los deseos de la carne? ¿O de la palabra de Dios que purifica nuestro ser? ¿Verdad? Por la palabra de Dios somos hechos limpios, puros. ¿Debemos confiar en nuestro propio corazón? No. Confiemos en la sabiduría de Dios. Amén. Vamos nuevamente al libro de Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Versículos 13 y 14. Amén. Dice la palabra de Dios, mis hermanos: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a quién, a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia o de sus propios deseos carnales es atraído y seducido. Versículo 15. Entonces la concupiscencia o los deseos carnales, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Oh, hermanos míos, no erréis. No erréis. Así que, mis hermanos, cualquier hermana o hermana que es de corazón engañoso no será sellado, hermanos, para la vida eterna, para recibir la lluvia tardía. Más bien será preparado para recibir la marca de la bestia. Porque los que reciben la marca de la bestia viven como vive el mundo, ¿verdad? Se identifican 100% con el mundo. 100%. En todas las áreas. No en parte, en todo. Y los hijos de Dios no podemos estar en parte como el mundo y en parte como Dios. No es una mezcla. O somos puros y santos o no lo somos. Gálatas 6:7. Gálatas 6:7. Gálatas 6:7. Dice la palabra de Dios: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre o sembrare, eso mismo cosechará o segará. Porque el que siembra para su carne, de su carne segará, ¿qué cosa? Corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Así que no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Si no, desmayamos. Si no, desmayamos. Muchos dicen: no, pero es que ya estoy aburrido de hacerle siempre el bien a esta persona. Ya muchos favores le he hecho. Ya me cansó. ¿Cómo dirían nuestros hermanos colombianos? No sea tan cansón. ¿Verdad? Así dicen nuestros hermanos colombianos. No sea tan cansón. Ya me cansó. Esta persona ya me tiene hasta aquí. ¿Qué actitud es esa? ¿De una persona que está siendo sellada o está siendo marcada para recibir la marca de la bestia?
hay personas que ya no se Hay que ir con Cristo Jesús, ¿verdad? Porque Él es la guía. Así que según tengamos oportunidad, vea lo que dice el Espíritu Santo. Así que según tengamos oportunidad, ¿qué dice que debemos de hacer? Hagamos el bien a todos. ¿Y mayormente a quién? A los de la familia de la fe. Mayormente a los de la familia de la fe. Segunda de Timoteo capítulo 3. Segunda de Timoteo capítulo 3. Vamos a leer del versículo 12 en adelante. Capítulo 3 de Segunda de Timoteo. Amén. Dice la palabra de Dios, mis hermanos. Versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Qué clase de corazones tienen estos? Corazones engañosos. Los tales, dice, no recibirán el sello de Dios. Dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez, ¿verdad? Y que desde la niñez has recibido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Por lo tanto, dice la palabra de Dios, toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer, ¿verdad? Porque es el ser humano. El hombre de Dios, la mujer de Dios, sea perfecto, enteramente preparado, ¿para qué? Para toda buena obra. Para eso, mis hermanos, para las buenas obras. Y en ese sentido, claramente que recibiremos el sello de Dios, ¿verdad? Recibiremos el sello de Dios, mis hermanos. Vamos a Salmos 101, Salmo 101. Hermanos, dice la palabra de Dios en Salmo 101, versículo 7. No habitarán dentro de mi casa el que hace, ¿qué dice? Fraude. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. ¿Y qué es hacer fraude? Es ser engañador, ¿sí o no? Para que haya fraude hay que engañar. Dice, no habitarán dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Que el Espíritu de Dios examine nuestros corazones para saber en qué caminos estamos nosotros, mis hermanos. Nunca será puesto sobre frente de hombres y mujeres cuyo corazón es falso, engañoso. Todos los que reciban el sello deberán estar sin mancha delante de Dios y ser candidatos para el cielo. ¿Cómo debemos de estar delante de Dios? Sin mancha, mis hermanos. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 3. 2 de Pedro, capítulo 3. Todos queremos ser sellados, amén. Entonces, ya el Señor nos está diciendo aquí, ¿cómo es que vamos a ser sellados? ¿Se da cuenta? 2 de Pedro, capítulo 3. Vamos a leer del versículo 13 en adelante.
Amén. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, ¿qué cosa? Cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, ¿cómo dice? Sin mancha e irreprensibles, en paz. En estas condiciones estamos siendo sellados, mis hermanos. Y tened por... Bueno, ahí nos quedamos. Que lo que sigue, pues, lo que escribe el apóstol Pablo, ¿verdad? Y tened por entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. El apóstol Pablo escribió muchas epístolas en las cuales está escrito qué significa tener el carácter de Dios, la imagen de Cristo, y qué significa vivir de una vida que no agrada a Dios. ¿Verdad? Que no agrada a Dios. Muy bien, mis hermanos, vamos a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Mis hermanos, Dios está sellando a su pueblo. Amén. Por eso usted y yo debemos de participar de lo que Él requiere para ser sellados. Claramente sabemos que solamente es por la obra del Espíritu en nosotros. Amén. Por eso debemos de pedir la unción del Espíritu, pedir que el Espíritu de Dios obre en nosotros. Y eso es una obra personal. Nadie va a suplir esa falta de Espíritu a otro que no la tiene. Recordemos lo que pasó con las 10 vírgenes, ¿verdad? ¿Las vírgenes qué? Prudentes, y las vírgenes fatuas. Las prudentes tenían el aceite, que es el símbolo del Espíritu, o recibían siempre, ¿verdad?, el bautismo del Espíritu, y las otras no lo recibían. Vivían a como vivían los demás hermanos, comparándose unos con otros. Dios no quiere que nos comparemos unos con otros. Más bien que nos comparemos ¿con quién? Con Él, con el varón perfecto. Porque solo el Espíritu de Dios puede recrear en nosotros la naturaleza divina. Más bien dicho, recrear en nosotros la imagen de Dios en nosotros. ¿Verdad? Muy bien, Filipenses dijimos capítulo 2, ¿verdad? Del 13 en adelante. Porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Y qué leímos que es la buena voluntad de Dios? Que seamos santos, ¿verdad? Dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios. ¿Qué dice aquí? Hijos de Dios sin mancha. Sin mancha, en medio de una generación como maligna y perversa. Y esa generación aún está dentro de las paredes o de la casa de Dios, ¿verdad? Dentro de la congregación. Pero que no seamos nosotros mismos, hermanos. No seamos nosotros los mismos de la misma generación maligna y perversa, la cual engañosamente piensa que va a recibir el sello de Dios, mas no lo recibirá. Dice, en medio de la cual resplandecéis, ¿como qué dice? Como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Versículo 17, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Sí, mis hermanos, Él nos quiere encontrar sin mancha. En medio de una generación, ¿cómo es la generación? Dice, maligna y perversa. Vamos al capítulo 14 de Apocalipsis. Versículos del 1 al 5. Del 1 al 5. Amén. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él
y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Versículo 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada, ¿qué cosa? Mentira. Pues son sin mancha delante del trono de Dios. Ni mentira, ni ningún tipo de mancha. En ese aspecto estamos siendo sellados, mis hermanos, ¿verdad? Debemos de estar, dice, todos los que reciban el sello de Dios deberán de estar sin mancha delante de Dios y ser candidatos para el cielo. El amor se expresa en la obediencia. Amén. El amor se expresa en la obediencia, y el amor perfecto echa fuera el temor. Los que aman a Dios tienen el sello de Dios en la frente y obran las obras de Dios. Obran las obras de Dios, no nuestras propias obras. Son las obras de Dios en nosotros. Vamos a 1 de Juan capítulo 4. 1 de Juan capítulo 4. Versículo 18 al 21. Dice, acabamos de leer que el amor se expresa en la obediencia, ¿verdad? Y el amor perfecto echa fuera, ¿qué dice? El temor. Los que aman a Dios tienen el sello de Dios. Escuche bien, o escuchemos bien. Los que aman a Dios tienen el sello de Dios en la frente y obran las obras de Dios. Capítulo 4 de 1 de Juan, versículo 18, dice la palabra de Dios, mis hermanos. Bueno, vamos a mejor leer un poco más atrás. Vamos a leer un poco más atrás, mirando para el contexto. Vamos a leer desde el versículo 7. Desde el versículo 7. Amados, amémonos los unos a los otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. ¿Cuál es la deuda que tenemos unos para otros? Como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3. Si hay una deuda que tenemos es el amaros unos a otros. Y si es una deuda, es un deber. Amén. Pero debe hacerse por el amor de Dios en nosotros. El amor que Dios derrama en nosotros. Amén. Por el Espíritu Santo. Dice el versículo 10. En esto consiste el amor. No que en nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Versículo 12, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Cómo es que se perfecciona el amor de Dios en nosotros, mis hermanos? Cuando nos amamos unos a otros. ¿Se da cuenta? Dios permanece en nosotros cuando nos amamos unos a otros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Versículo 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Es solamente por el Espíritu Santo, mis hermanos. Es por el Espíritu Santo.
Es por el Espíritu Santo, mis hermanos, como dice acá, ¿verdad? En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado ese Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dice acá, Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. ¿Cómo podemos permanecer en amor? Solo cuando el Espíritu de Dios está en nosotros. Y así dice que nos amamos unos a otros. ¿Habrá envidia entre nosotros? No. ¿Habrá rencores? No. ¿Habrá robos entre nosotros? ¿Engaños entre nosotros? ¿Adulterios entre nosotros? ¿Mentiras entre nosotros? Vean, todo eso es desechado. Esas son las prácticas del mundo, ¿sí o no? ¿Queremos recibir el sello de Dios? Tengamos el Espíritu de Dios en nosotros. Amén. Dice el versículo 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Se da cuenta que tenemos la misma imagen de Dios? Como Él es, así somos nosotros en este mundo. No dice así seremos, así somos. Está hablando en tiempo presente. Como Él es, también así somos nosotros en este mundo, en esta generación que es como leímos que es la generación en Timoteo. Perversa y qué más. Hermanos, dice el versículo 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios? ¿A quién no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento, ¿de quién? De Cristo. El que ama a Dios, ame también ¿a quién? A su hermano. ¿Está complicado o está fácil? ¿Está complicado o está fácil, hermanos? ¿Es fácil amar a nuestros hermanos? ¿A la familia? Solamente dice que en esto conocemos que permanecemos en Cristo y Cristo en nosotros, en que Él dice, Cristo nos ha dado de su Espíritu. Por eso dice que el Espíritu de Él nos anhela celosamente. Por lo tanto, no seamos partícipes del mundo. Porque ¿qué? ¿Cómo dice la Escritura? ¿Qué relación o qué comunión tiene el templo de Dios con los ídolos? ¿Se da cuenta? ¿O no sabéis que el Espíritu que Él ha puesto en nosotros anhela celosamente? Así, mis hermanos, es en el amor de Dios, ¿verdad? Que se demuestra teniendo el amor de Dios, porque dice que los que aman a Dios tienen el sello de Dios en la frente y obran las obras de Dios. Los que venzan al mundo, la carne y el diablo, serán los favorecidos para recibir el sello del Dios vivo. ¿Qué debemos de vencer, dice? El mundo, la carne, ¿y a quién? Al diablo. ¿Cómo vencemos al mundo? Ya leímos, ¿verdad? No siendo amigos del mundo. ¿Cómo vencemos la carne? No participando de los deseos de la carne, de la concupiscencia.
Vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 16 en adelante. Gálatas capítulo 5. Amén. Gálatas 5, 16 en adelante. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por eso, mis hermanos, el que no vence al mundo y tampoco vence la carne, no recibirá el sello del Dios vivo. Vamos a Romanos capítulo 8, del 5 al 3. Romanos capítulo 8, del 5 al 3. Amén. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a Dios, no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por eso en tales condiciones ninguno será sellado, mis hermanos, viviendo en la carne. Mas vosotros, dice el versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿no es de quién? No es de Él. Por eso debemos de vencer la carne, mis hermanos, y vivir en el Espíritu. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Amén. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta ¿cuándo? Hasta el conocimiento pleno. Hasta el conocimiento pleno. Donde no hay griego ni judío, ni circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es Él en todo y en todos.
Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros. ¿Y qué más? Perdonándonos unos a otros. Si alguno, dice, tuviese queja contra otro, de la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Por eso, hermanos, somos llamados a vencer el mundo, a vencer la carne. Vamos a leer lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 11. Dice la palabra de Dios: amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, del 11 en adelante, ahorita estoy leyendo el 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras, hermanos. ¿Verdad? Cuando dicen el día de la visitación, ¿a qué está refiriendo? Cuando venga La venida. Así es. Así es. Así es, mis hermanos. Así que vivamos en paz con nuestro Dios. No participemos de las cosas de este mundo. No participemos de la carne, hermanos. Vamos a leer lo que dice Mateo 5, 27 y 28. Mateo 5, 27 y 28. Ya vamos a ir finalizando, ¿verdad? Dice la palabra de Dios: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. En tales condiciones no seremos sellados. Por eso dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿qué dice? Sácatelo y échalo de ti. Pues mejor es que, ¿qué cosa? Es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado ¿a dónde? Al infierno. Debemos resistir al enemigo, hermanos, porque solamente los que venzan, dice, el mundo, la carne y el diablo, serán sellados. Vamos a leer lo que dice Santiago, capítulo 4, versículos 7 y 8. Santiago capítulo 4, 7 y 8. Amén. Dice la palabra de Dios: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Cuando nos sometemos a Dios, así resistimos ¿a quién? Al diablo, y él huye de nosotros. Versículo 8. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Eso es, mis hermanos, debemos de acercarnos a Dios para vencer al enemigo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9.
Dice la palabra de Dios: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. ¿Cómo se resiste al enemigo? Firmes en la fe, acercándonos a Dios, ¿verdad? Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca, ¿y qué más? Y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Solo Cristo tiene el poder para ¿qué? Afirmarnos, mis hermanos, perfeccionarnos, fortalecernos y establecernos. Y así seremos sellados, mis hermanos. Así seremos sellados. Somos llamados a llegar a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Amén.